My Hero Academia. El don del dragón. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 226 Jaque Mate, Yao Yorozu. Las dos palabras fueron pronunciadas con calma, pero su eco dentro de la sala de control en ruinas fue más fuerte que cualquier explosión. El viento cálido y húmedo de la noche entraba por el agujero de la ventana, haciendo volar papeles y creando una danza salvaje de sombras bajo las parpadeantes luces de emergencia. En medio del caos, tres figuras permanecían inmóviles en un tenso punto muerto triangular. Tatsumi, que acababa de aterrizar, irradiaba un aura de poder controlado. Todoroki, que se había colocado inmediatamente entre Tatsumi y Momo, con el costado izquierdo empezando a humear, listo para disparar. Y Momo, el comandante, cuyo rostro mostró una breve sorpresa antes de endurecerse en la máscara concentrada de un estratega. Para Momo, este era el peor escenario posible y su mayor prueba. Su enemigo más poderoso había traspasado sus defensas y ahora se encontraba en pleno centro de mando. Pero el pánico era un lujo que no podía permitirse. Su mente brillante se puso a trabajar, analizando la situación en un instante. Está solo, pensó. Bakugo-kun y Mine-san están de regreso. Kirishima-kun y los demás están reteniendo a su equipo abajo. Esta es una pelea de 2 contra 1. Tenemos la ventaja. Para Todoroki, esta era una oportunidad. Veía a Tatsumi ya no solo como un compañero de clase, sino como un rival igual, un referente de fuerza que debía superar. Había presenciado el crecimiento explosivo de Tatsumi, y ahora quería medir su propia fuerza con él. No deberías haber venido solo, dijo Todoroki con voz fría y monótona, mientras el hielo comenzaba a deslizarse por el suelo desde su pie derecho. Tatsumi no respondió. Solo miró a Momo, reconociendo a su verdadero oponente. Esta pelea no era contra Todoroki ni Bakugo. Era una pelea entre dos estrategas. Todoroki fue el primero en moverse. No desató un ataque de fuego o hielo a gran escala que pudiera poner en peligro a Momo o dañar el valioso equipo de control. En cambio, demostró un control increíble. Pisó fuerte, y una serie de pilares de hielo afilados y dentados salieron disparados del suelo, intentando empalar y atrapar a Tatsumi desde varios ángulos. Tatsumi reaccionó con una velocidad perfeccionada en combate real. No retrocedió. Avanzó. Con un solo aleteo, saltó por los aires, esquivando fácilmente los pilares de hielo. En el aire, manifestó los guanteletes y grebas de su armadura y, con una patada giratoria, destrozó varios pilares de hielo en una lluvia de cristales brillantes. Mientras Tatsumi estaba en el aire, Momo actuó. Fue un ejemplo perfecto de su afinado trabajo en equipo. Ahora. Gritó. Con su brazo, creó un cañón de red de alta tecnología y lo disparó contra Tatsumi, que estaba en el aire. Al mismo tiempo, Todoroki cambió de táctica, desatando una ola de fuego desde su mano izquierda, no para quemar a Tatsumi, sino para limitar su espacio de movimiento, obligándolo a mantenerse en el camino de la red de Momo. Ante un ataque doble perfectamente coordinado, Tatsumi demostró la adaptabilidad que se había convertido en su sello distintivo. En el aire, no pudo esquivarlo. Así que no lo hizo. Dejó que la red lo envolviera, pero justo antes de que se tensara, retrajo sus alas y manifestó toda la parte superior de su armadura. La red se tensó alrededor del metal sólido, no de su cuerpo. Entonces, con un rugido, canalizó energía dracónica hacia su armadura. La red de fibra de carbono se redujo instantáneamente a cenizas. Aterrizó de nuevo en el suelo, ahora libre. El primer intercambio de ataques solo duró unos segundos, pero fue suficiente para demostrarles a todos que esta no era una pelea cualquiera. Está leyendo cada uno de nuestros movimientos, le dijo Todoroki a Momo, sin apartar la mirada de Tatsumi. Porque sabe cómo pensamos, respondió Momo, creando rápidamente un gran escudo de tungsteno. Tatsumi sabía que no podría ganar una batalla de desgaste contra ellos dos. Todoroki poseía una resistencia increíble con sus dos dones, y Momo podía crear cualquier arma que necesitara. Tenía que separarlos. Tenía que destruir su sinergia. Hizo algo inesperado. Ignoró a Todoroki y atacó directamente a Momo. Todoroki reaccionó al instante, creando una gruesa pared de hielo entre Tatsumi y Momo. No la tocarás. Pero esto era lo que Tatsumi quería. Con un solo y poderoso puñetazo, impregnado de energía verde, destrozó la pared de hielo, creando una densa nube de vapor y fragmentos de hielo que oscureció la vista. Los había separado con éxito.
Dentro de la gélida niebla, se encontraba uno contra uno con Todoroki. La lucha se volvió más brutal. Fuego y hielo chocaron con el acero del dragón. Tatsumi usó su velocidad y agilidad para mantenerse cerca, sin darle a Todoroki espacio para desatar sus ataques a gran escala. Paró una espada de hielo con su guantelete y esquivó una ráfaga de llamas con una evasión mínima. Mientras luchaban, Momo, separada por la niebla, no se quedó de brazos cruzados. Creó una granada sónica y la lanzó en medio de la pelea. La explosión de alta frecuencia estaba diseñada para interrumpir la concentración de Tatsumi. Y funcionó. Por un instante, la cabeza de Tatsumi dio vueltas, y Todoroki aprovechó la oportunidad, logrando congelar una pierna de Tatsumi contra el suelo. «Lo tengo», gritó Todoroki. Pero había subestimado a su oponente. «No necesito mis piernas para luchar», dijo Tatsumi con calma. Atrapado en un solo lugar, concentró todo su poder. Manifestó la lanza Neuntoque en su mano y, con un poderoso golpe, golpeó el suelo alrededor de su pie, rompiendo el hielo y el concreto bajo él, liberándose. Luego usó su lanza para impulsarse hacia adelante, deslizándose junto a un sorprendido Todoroki, directo hacia su verdadero objetivo. Momo. Momo, que creía que Tatsumi seguía atrapada, no estaba preparada. Levantó su escudo, pero Tatsumi no lo atacó. Con la punta de su lanza, simplemente lo desvió a un lado, haciéndola perder el equilibrio. En un movimiento fluido, se colocó detrás de ella, con la fría punta de Neuntoque descansando suavemente sobre su cuello. Toda la sala quedó en silencio. La pelea había terminado. Se quedaron allí, muy cerca, con la respiración agitada. Momo sentía el frío del metal en la piel y el calor del cuerpo de Tatsumi a sus espaldas. Su corazón latía tan rápido que temía que él pudiera oírlo. «¿Tú, cómo?», susurró. «Eres una gran planificadora, Yaoyorozu», dijo Tatsumi, en voz baja y seria, junto a su oído. «Pero siempre te sitúas en el centro de mando. Te conviertes en el objetivo principal. Destruir los peones no tiene sentido si solo puedo capturar a la reina». Sus palabras no eran una burla. Eran un análisis, una lección de un estratega a otro. Y de alguna manera, en medio de su derrota, Momo sintió una extraña emoción. No la trataban como a una chica que necesitaba protección. La trataban como a una comandante igual, que acababa de ser derrotada por una táctica superior. Y ese reconocimiento, de alguien a quien respetaba tanto, la hacía sentir, extrañamente satisfactoria. Todoroki, al ver que su compañero había sido capturado, bajó las llamas, su expresión se llenó de decepción y un nuevo respeto. «Maldito dragón. Quita tus manos de ella». Una explosión masiva atravesó la pared lateral de la sala de control. Bakugo, que por fin había logrado recuperarse, se lanzó al ataque, con las manos ya relucientes de sudor de nitroglicerina. Tras él, Mine aterrizó, con su rifle calabaza ya apuntado y brillando con una furiosa energía rosa. «Sabía que hacías trampa», gritó Mine, con la ira desbordándose por su derrota anterior. Tatsumi se enfrentaba ahora a 3 nuevos, frescos y furiosos oponentes. La situación parecía imposible. Pero no parecía preocupado. Simplemente sonrió levemente y soltó a Momo. «Mira la consola principal», dijo. Todos se giraron. Tras la consola principal parcialmente destruida, un panel en el suelo estaba abierto. De él emergió Seiji Shishikura, con una pequeña bandera roja en la mano. La bandera objetiva oculta en el servidor de la torre. Los rostros de Momo, Todoroki, Bakugo y Mine se congelaron en shock y comprensión. El ataque de Tatsumi a la sala de control. Su espectacular combate. La captura de Momo. Todo, fue solo una distracción. La distracción más grande y convincente de la historia. Se había sacrificado como cebo para atraer a los cazadores más fuertes a un solo lugar, mientras su único soldado invisible completaba la verdadera misión sin que nadie se diera cuenta. BBZZZZZZZZZZT. El equipo Bravo ha asegurado el punto de control, resonó la voz monótona de Aizawa por toda la sala. Ganador del ejercicio de entrenamiento conjunto del segundo día. Equipo Bravo. El silencio que siguió al anuncio fue más ensordecedor que las explosiones de Bakugo. No solo habían sido derrotados. Los habían superado en juego, maniobra y ejecución con la precisión de un gran maestro del ajedrez. Tatsumi miró a Momo y le dedicó un pequeño y respetuoso asentimiento. «Jaque mate», repitió en voz baja. Y esta vez, todos en la sala comprendieron su verdadero significado.
El silencio que siguió al anuncio de la victoria del equipo Bravo fue absoluto. Dentro de la sala de control en ruinas, entre las columnas de polvo y el viento aullante, el tiempo pareció detenerse. Los atacantes Todoroki, Bakugo y Mine solo podían mirar con asombro, no a Tatsumi, sino a Seiji Shishikura, quien ahora se erguía con la bandera del objetivo, con una expresión altiva teñida de innegable satisfacción. No solo habían sido derrotados. Los habían engañado, manipulado y ejecutado con la fría precisión de un gran maestro de ajedrez. Todas sus heroicas batallas, las explosiones masivas, los gigantescos muros de hielo y los estremecedores disparos de energía, todo era solo una distracción, un magnífico espectáculo de marionetas mientras el titiritero trabajaba en silencio para alcanzar el verdadero objetivo. Momo fue la primera en romper el silencio. No sentía ira. Sintió una oleada de increíble admiración intelectual, tan fuerte que la hizo temblar levemente. Repasó mentalmente toda la batalla, pero esta vez con una comprensión nueva y clara. Cada uno de los movimientos de Tatsumi parecía ahora obvio. Sus ataques de guerrilla que dividían sus fuerzas. Su uso perfecto de Inasa como una tormenta de distracción. Y, lo más brillante, su sacrificio como cebo definitivo. Se había convertido en su activo más fuerte, en el objetivo más atractivo, sabiendo perfectamente que el ego y el poder de los mejores luchadores del equipo Alpha no podrían resistir la tentación de enfrentarse a él directamente. Bakugo, por otro lado, sentía una ira distinta. Ya no era el rugido ardiente de un rival derrotado en una competición de fuerza. Era la furia fría y latente de alguien que se dio cuenta de que había sido un peón estúpido en el juego de otro. Cada explosión que había desatado, cada grito de guerra que había lanzado, había sido anticipado y utilizado por Tatsumi en su beneficio. No había sido derrotado. Había sido utilizado. Y para Katsuki Bakugo, no había mayor insulto. Miró a Tatsumi, quien ahora retraía su armadura, con una mirada nueva y peligrosa, una promesa de futura retribución. Todoroki solo pudo dejar escapar un suave suspiro, mientras un vapor frío escapaba de su boca. Había luchado bien. Momo había planeado bien. Pero se habían enfrentado a un comandante que pensaba a un nivel completamente diferente. Miró a Tatsumi y, por primera vez, lo vio no solo como un compañero fuerte, sino como un estratega que era igual, o incluso superior, a él mismo y a Yao Yorozu. En medio de todo, Tatsumi avanzó a través del cristal roto, ignorando las miradas penetrantes de Bakugo y Mine. Se detuvo frente a Momo y, en el incómodo silencio, le tendió la mano. Luchaste muy bien, comandante, dijo con voz sincera y llena de respeto. Tu defensa fue casi perfecta. Momo miró su mano extendida y luego los cansados pero claros ojos verdes de Tatsumi. Aceptó el apretón de manos, sintiendo una calidez que contrastaba con la fría derrota que acababa de experimentar. Tu estrategia fue increíble, Tatsumi-san, respondió con voz ligeramente temblorosa. En la sala de observación. Esta vez, la sesión informativa parecía una clase de estrategia militar. Aizawa se encontraba frente a la pantalla principal, que mostraba las imágenes de la batalla desde varios ángulos con capas de flechas y diagramas tácticos. Su rostro, habitualmente aburrido, ahora mostraba una leve sonrisa apenas visible, señal de la mayor satisfacción de un profesor tan lógico como él. Analicemos la lección de hoy, dijo, con su voz monótona captando la atención de todos los estudiantes. Equipo Alpha, tenían mayor poder, defensas más sólidas y una posición superior. En teoría, deberían haber ganado. Pero perdieron. ¿Por qué? Reprodujo la grabación del primer ataque guerrillero de Tatsumi. ¿Por qué tu comandante se centró en el objetivo, mientras que el comandante enemigo se centró en ti? Continuó, analizando cada paso de la estrategia de Tatsumi con precisión de cirujano. Primer paso. Cortar las vías de información y movilidad. Tatsumi sabía que Uraraka y Yasui eran su mejor equipo de reconocimiento y apoyo. Al desactivarlos primero, no solo redujo su número, sino que también les cegó la vista en el sector oeste, creando una brecha para su próximo ataque. Luego mostró las batallas entre Inasa contra Bakugo y Mine. Paso 2. Bloquear a tus damas y torres. Nunca tuvo la intención de derrotar a Bakugo ni a Mine. Eso habría sido una pérdida de tiempo y recursos. En cambio, les dio el objetivo que más deseaban. Una pelea grande y ruidosa. Usó su naturaleza agresiva contra ellos, bloqueando a tus dos luchadores más fuertes en una batalla indecisa, lejos del objetivo principal. Finalmente, mostró el asalto final a la torre. Y este fue el paso final más brillante. El sacrificio del rey. Tatsumi se convirtió en el cebo.
Sabía que la oportunidad de derrotar directamente al comandante enemigo era irresistible. Atrajo deliberadamente a Todoroki, Bakugo y Mine, 3 de tus 4 miembros más fuertes, a un solo punto del tablero. La pantalla ahora mostraba imágenes de una cámara oculta cerca de la torre, donde Seiji Shishikura salió casualmente de un desagüe, desactivó algunas trampas finales y capturó la bandera del objetivo mientras todos estaban ocupados arriba. Mientras todos estaban ocupados intentando darle jaque mate a su rey, concluyó Aizawa, su peón más inesperado cruzó el tablero y les arrebató el trono. Esta fue una lección de diversión, de sacrificio táctico y de comprensión de la psicología del oponente. Una excelente lección. Toda la sala, tanto estudiantes de UA como de Shiketsu, permanecía en silencio, completamente fascinados por la genialidad estratégica que acababan de presenciar. Inasa Yoarashi, quien se había mostrado escéptico, ahora miraba a Tatsumi con desbordante admiración. Tatsumi Dono. Gritó, rompiendo el silencio. Tu estrategia fue más ardiente que el fuego y más fuerte que una tormenta. Fue un honor luchar bajo tu mando. Impacto y una nueva alianza. Tras la larga sesión informativa, los estudiantes finalmente fueron despedidos. El ambiente había cambiado por completo. Ya no había hostilidad entre UA y Shiketsu. Solo había un respeto renovado. Los estudiantes de Shiketsu rodearon a Tatsumi, felicitándolo y haciéndole preguntas tácticas. En medio de la multitud, Momo logró acercarse a Tatsumi. Todavía estoy intentando procesarlo todo, dijo con una pequeña y sincera sonrisa. Tuviste en cuenta nuestras personalidades, no solo nuestros dones. Eso fue brillante. Y un poco aterrador. Tatsumi sintió una punzada de culpa. Había usado lo que sabía de sus amigos para derrotarlos. Lo siento si fui demasiado despiadado, dijo. Solo usé toda la información que tenía para lograr la victoria. Nunca te disculpes por ser mejor estratega, respondió Momo con firmeza, con los ojos brillantes y renovados. No me avergonzaste. Me enseñaste una lección muy valiosa. Estaba demasiado concentrada en una defensa teóricamente perfecta que no vi el ataque psicológico desde un ángulo completamente diferente. Lo miró con admiración. Tengo mucho que aprender de ti. Ese momento de conexión intelectual y profundo respeto se sintió más real y más poderoso que cualquier victoria. En otro lugar, en las instalaciones de entrenamiento, ahora vacías, dos figuras desahogaban su frustración. Bakugo hacía estallar maniquíes de entrenamiento 1 a 1, mientras que Mine, en el campo de tiro, vaporizaba blancos de acero con precisos disparos de energía. Entrenaron en silencio durante varios minutos, antes de que Bakugo finalmente lo rompiera. Nos jugó a todos, gruñó, sin mirar a Mine. Él lo pagará, respondió Mine con voz fría como el hielo. Bakugo se detuvo y la miró. Ese disparo tuyo, es potente. Pero lento. El mío dejó de disparar y lo miró. Y esas explosiones tuyas, son potentes. Pero descerebradas. Un silencio tenso. Entonces, por primera vez, una pequeña sonrisa feroz apareció en el rostro de Bakugo. Enséñame a enfocar mis explosiones en un rayo más rápido. La mía se sorprendió un momento, luego le devolvió la sonrisa. De acuerdo. Siempre y cuando me enseñes a hacer mis ataques, más explosivos. La alianza más extraña y peligrosa había nacido, unida por una vergüenza compartida y un odio compartido hacia el joven que los había derrotado a ambos. Tatsumi, que observaba su interacción desde la ventana de su dormitorio, solo pudo suspirar. Este entrenamiento conjunto se suponía que sería un respiro para él. En cambio, lo había convertido en el objetivo principal de los luchadores más explosivos de su generación. El eco de su alma de héroe percibió el desafío, su mente analítica previó las futuras complejidades tácticas y su instinto de dragón sintió la emoción de la cacería que se avecinaba. Bien, pensó con una leve sonrisa. Esto me mantendrá alerta. La tercera mañana del entrenamiento conjunto se vislumbró con un ambiente completamente diferente. La emoción y el desprecio del día anterior habían dado paso a un renovado respeto y una tensa anticipación. En la cafetería de la UA, una imagen inimaginable 2 días atrás se había hecho realidad. Estudiantes de la UA y Shiketsu, reunidos en varias mesas, analizaban con entusiasmo las estrategias de la batalla del rey de la colina de ayer. El centro de casi todas las conversaciones era un solo nombre: Tatsumi. Se había convertido en una leyenda de la noche a la mañana. Los estudiantes de Shiketsu, que antes lo miraban con escepticismo, ahora lo admiraban.
Los estudiantes de la UA, que creían conocer su fuerza, ahora comprendían que su amigo era un genio estratégico oculto. El propio Tatsumi intentaba disfrutar de su desayuno en paz, pero era interrumpido constantemente por Izuku Midoriya, que se acercaba con su cuaderno y una lluvia de preguntas tácticas detalladas, o por Inasa Yoarashi, que hacía una profunda reverencia y gritaba un genio militar increíble. En otro rincón de la cafetería, se había formado una extraña alianza. Katsuki Bakugo y Mine estaban sentados en la misma mesa, sin hablar mucho, pero existía una tensa complicidad entre ellos. En la mesa que los separaba, una tableta reproducía las imágenes de su pelea contra Inasa. Bakugo ocasionalmente señalaba la pantalla con un gruñido, y Mine respondía con una crítica aguda. No se estaban haciendo amigos. Estaban aprendiendo de su derrota, unidos por un nuevo objetivo común. Superar al joven que los había superado a ambos. Momo se acercó a la mesa de Tatsumi con una sonrisa amable. Buenos días, Tatsumi-san. Sigo pensando en tu estrategia de ayer. ¿Cómo predijiste que usaría la trampa de red sónica en el pasillo oeste? Tatsumi tragó su comida. No lo predecí específicamente, respondió con sinceridad, con un brillo analítico en la mirada. Pero sé que eres el comandante más eficiente. Esa trampa era la solución más eficiente en cuanto a recursos para inutilizar un objetivo sin causar daños materiales excesivos. Era la jugada que harías. Su conversación fue un intercambio entre dos estrategas. Una conexión intelectual que hizo que Momo se sintiera comprendida como nunca antes. Esta fue la base del respeto que siguió creciendo entre ellos. El tercer escenario. Apagón. En la sala de reuniones, Aizawa se paró frente a los estudiantes, ahora más callados y atentos. Ayer vimos cómo la estrategia y el mando centralizado pueden ganar una batalla, dijo. Hoy veremos cómo funcionan cuando les arrebatan ambas cosas. En la pantalla principal, apareció el plano de una nueva instalación de entrenamiento. Ground Epsilon. Un vasto y sinuoso búnker de investigación subterráneo. El escenario de hoy es apagón, continuó Aizawa, y un murmullo curioso se extendió entre los estudiantes. Un simulacro de accidente de reactor provocará un corte total de energía y un fallo en la comunicación por radio en toda la instalación. Entrarán a la instalación uno por uno desde puntos de acceso diferentes y separados. Dentro, reinará oscuridad total. Dejó que la información se asimilara. No sabrán quiénes son sus compañeros. Los equipos se determinarán aleatoriamente por computadora, pero sus identidades se mantendrán en secreto. Su tarea es recorrer las oscuras e inestables instalaciones, encontrar a un investigador herido, un maniquí con peso, y llevarlo a uno de los 3 puntos de evacuación. ¿Cómo sabremos quién es amigo o enemigo? Preguntó Ida, levantando la mano. Cada uno de ustedes estará equipado con una bengala de identificación química, respondió Aizawa. Cuando se encuentren con alguien en la oscuridad, pueden optar por activar su bengala. La bengala brillará durante 10 segundos. Verde si esa persona es su compañero de equipo, rojo si es un oponente. Pero solo tienen una bengala. Úsenla con inteligencia. Una vez que encuentren a sus compañeros, deben trabajar juntos. El primer equipo que evacue con éxito al investigador será el ganador. Tiempo límite. 1 hora, antes de que las instalaciones colapsen. Esta fue una prueba completamente diferente. Una prueba de confianza, iniciativa y valentía en medio de una incertidumbre total. Entrando en la oscuridad. Uno a uno, los estudiantes entraron en la planta Epsilon desde diferentes esclusas, cada uno solo. La instalación estaba brillantemente iluminada al entrar, con largos y estériles pasillos metálicos extendiéndose ante ellos. Entonces, sin previo aviso, sonido metálico. Con un fuerte sonido metálico, todas las puertas se cerraron de golpe. Y un segundo después, todas las luces se apagaron. Una oscuridad densa y sofocante los envolvió, tan total que ni siquiera podían ver sus propias manos. El único sonido era el zumbido sordo del sistema de ventilación de emergencia y sus propios corazones palpitantes. Para Mine, esto fue una pesadilla. Su don, calabaza, dependía en gran medida de la línea de visión y de los objetivos visuales. En la oscuridad total, estaba prácticamente ciega e indefensa. Apretó la espalda contra la pared. Su enorme rifle, ahora inservible, se sentía frío y pesado. Un pánico gélido comenzó a apoderarse de su corazón, mezclado con su frustración. Odiaba sentirse impotente. Para Tatsumi, la oscuridad era una vieja amiga. Activó el modo de visión térmica en su visor incursión.
Su visión no era perfecta, solo mostraba las borrosas señales de calor de las tuberías y la maquinaria a su alrededor, pero era más que suficiente. No entró en pánico. Su mente analítica se puso manos a la obra. Primera prioridad. Orientación en el mapa. Segunda prioridad. Moverse en silencio y encontrar a sus compañeros. Tercera prioridad. Encontrar el objetivo. Empezó a avanzar por el pasillo como un fantasma, calculando cada paso. Se movió durante casi 10 minutos, sorteando las confusas intersecciones. Pasó a varios estudiantes, identificándolos por sus características. Todoroki, que irradiaba calor y frío, y Bakugo, cuyas manos estaban ligeramente más calientes. No activó su bengala. Estaba buscando una posición ventajosa. Entonces, su sensor térmico detectó algo más. Una señal de calor estacionaria, inmóvil. Alguien se escondía. Su postura denotaba tensión y miedo. Al acercarse en silencio, reconoció la silueta familiar del gran rifle en la espalda de la persona. El mío. Mine contuvo la respiración. Oyó algo. El sonido de pasos muy suaves, casi inaudibles. Alguien se acercaba. Su instinto le decía que disparara un tiro de advertencia para asustar a quien quiera que fuera. Era una jugada insensata que revelaría su posición, pero el miedo la estaba volviendo imprudente. Justo cuando su dedo apretó el gatillo, una mano fuerte y acorazada le tapó la boca por detrás, mientras otra mano sostenía firmemente su rifle. Sintió que el corazón se le subía a la garganta. SSSSH, le susurró al oído una voz tranquila y familiar. ¿Quieres avisarles a todos en las instalaciones donde estamos? Tatsumi. Soltó a Mine lentamente. Mine se giró de inmediato, apuntando con su rifle a la figura borrosa frente a ella, aunque no podía ver nada. ¿Qué haces? Me asustaste. Siseó enojada, intentando disimular su miedo. Acabo de salvarte de un error estúpido, respondió Tatsumi con calma. Escucha. No sé quiénes son mis compañeros. Tú no sabes quiénes son tus compañeros. Pero ahora mismo, estamos los dos aquí, en el mismo pasillo. Por ahora, somos un equipo. La idea le repugnaba a Mine. ¿Trabajar con él? ¿Con la persona que la había humillado? No necesito tu ayuda. ¿En serio? Preguntó Tatsumi, con un tono que no era burlón, sino de fría lógica. Eres un francotirador. Necesitas luz y campo de visión. En esta oscuridad, eres un blanco fácil. Tengo visión térmica limitada y habilidades de combate cuerpo a cuerpo limitadas. Necesito a alguien que me cubra las espaldas ante amenazas que no puedo ver. Tácticamente, nos complementamos. Ruido sordo. Un trozo del techo cayó cerca, lo que hizo que Mine diera un respingo de sorpresa. Las instalaciones empezaban a sentirse inestables. Escucha, repitió Tatsumi, con voz más suave. No se trata de nuestra rivalidad de ayer. Se trata de completar la misión y ganar este ejercicio. Juntos somos más fuertes que solos en esta oscuridad. Déjame ser tus ojos y tú mi arma. Encontramos a nuestros otros compañeros y luego podemos volver a ser rivales. ¿Trato hecho? La mía era silenciosa. Su lógica era irrefutable. Y en el fondo, una pequeña parte de ella se sentía más segura con su presencia. Era una sensación que odiaba. De acuerdo, dijo finalmente a regañadientes, intentando aparentar que ella tenía el control. Pero lo haremos a mi manera. Y tú sigue mis órdenes. Tatsumi, oculto en la oscuridad de su casco, sonrió levemente. Por supuesto, respondió. Extendió la mano. Sígueme. No te alejes. Y no hagas ruido. Con vacilación, Mine colocó la mano sobre el hombro blindado de Tatsumi. Sintió el frío del metal, pero también la firmeza que lo sostenía. Los dos rivales más improbables, que ayer eran enemigos declarados, ahora se adentraban juntos en la oscuridad desconocida, convirtiéndose en un equipo nacido de la necesidad. Maldita sea, pensó Mine mientras empezaban a moverse. ¿Por qué, de entre todas las personas del mundo, tenía que ser él? La oscuridad dentro de Ground Epsilon era absoluta. No era solo la ausencia de luz, sino una presencia tangible, una gruesa manta que amortiguaba el sonido, desorientaba y engañaba la mente. El aire en el interior se sentía frío y viciado, un remanente del sistema de ventilación que ahora funcionaba con energía de emergencia, y que traía consigo un ligero olor a hormigón húmedo y metal viejo. Fue en medio de este mundo sin luz donde la alianza más improbable comenzó a dar sus primeros pasos.
La mano desnuda de Mine se sentía pequeña y temblaba levemente sobre la hombrera de la armadura incursión de Tatsumi. El metal se sentía frío y sólido bajo su palma. Cada paso de Tatsumi era firme y seguro, convirtiéndose en el único ancla de Mine en ese mar de oscuridad. Odiaba esa sensación. Odiaba tener que depender de alguien, y mucho menos del joven que había destrozado su orgullo el día anterior. A cada segundo tenía que reprimir el impulso de apartar la mano y gritar, pero la fría lógica y, francamente, un poco de miedo la mantenían en silencio y la seguían. Para Tatsumi, la sensación no era menos extraña. La presencia de Mine tras él era una constante. El eco de su alma vibraba con una energía confusa. Una mezcla de un fuerte instinto protector y una molestia familiar. Su mente analítica, sin embargo, estaba completamente concentrada en la misión. Se movía con un silencio aprendido de Akame, cada paso calculado. Su visor térmico le ofrecía una imagen borrosa del mundo, una pintura fantasmal hecha de calor residual. Las tuberías de las paredes brillaban tenuemente, mientras que el suelo de hormigón permanecía oscuro y frío. No solo caminaba. Estaba cartografiando. 30 pasos rectos, un giro de 90 grados a la izquierda, hay una bifurcación de 3 caminos más adelante. El pasillo se bifurca en 3 caminos más adelante, susurró Tatsumi. Su voz, amortiguada por el casco, sonaba sobrenatural en el silencio. La izquierda parece descender a un nivel inferior. La derecha parece un callejón sin salida, tal vez un almacén. Justo al frente parece estar el camino principal. ¿Cómo lo sabes? Replicó Mine con voz tensa. Los sensores térmicos detectan cambios de temperatura y flujo de aire. La ruta principal tiene el flujo de aire más constante, explicó Tatsumi. Por ahora, nos ceñiremos a la ruta principal. Es más fácil rastrear nuestra posición. La mía no respondió. Simplemente apretó un poco su agarre. Empezaba a darse cuenta de que la calma de Tatsumi no era arrogancia, sino pura competencia. Y eso, por alguna razón, la irritó aún más y la impresionó un poco. En otra parte del laberinto. En otra parte de las oscuras instalaciones, se estaba adoptando un enfoque muy diferente. Katsuki Bakugo, quien no tenía paciencia para moverse en silencio, había encontrado su propia manera de ver. Auge. Una pequeña explosión controlada surgió de su palma, iluminando momentáneamente el amplio pasillo. En ese destello de luz, su aguda vista registró cada detalle. Puertas, intersecciones, posibles escondites, antes de que la oscuridad lo envolviera todo de nuevo. Entonces escuchaba atentamente el eco de su explosión, usando un sonar primitivo para percibir el tamaño y la forma del espacio que tenía delante. Era un método ruidoso, imprudente y extremadamente peligroso, ya que delataba su posición a todos los que lo rodeaban. Pero era su método. No intentaba esconderse. Estaba cazando. Mientras tanto, los dos estudiantes más analíticos de la clase 1A se encontraron por casualidad. Momoya Yorozu, quien se movía torpemente contra una pared, casi choca con Shoto Todoroki. Tras un tenso momento en el que ambos casi se atacan, rápidamente se dieron cuenta de que estaban en el mismo equipo tras usar sus bengalas en perfecta sincronización. Ahora, se movían como una unidad altamente eficiente. Puedo crear una fuente de luz química tenue, susurró Momo, pero nos convertiría en un objetivo. No hace falta, respondió Todoroki. Apoyó la palma derecha en la pared. Una finísima capa de hielo comenzó a extenderse por la superficie, extendiéndose por el pasillo. Siento vibraciones a través del hielo. Si alguien se acerca, lo sabré. Entonces encendió una pequeña llama del tamaño de un pulgar en la palma izquierda, proporcionando la luz justa para que pudieran ver, pero no la suficiente para ser vistos desde lejos. Eran un equipo de héroes profesionales en formación, convirtiendo la debilidad de la situación en su fortaleza. El encuentro en la intersección. Tatsumi y Mina llevaban caminando casi 15 minutos. El incómodo silencio entre ellos había empezado a disiparse un poco, reemplazado por el ritmo sincronizado de sus pasos. Entonces, ese escudo de ayer, dijo Mine de repente, con la voz más baja, la curiosidad superando al orgullo. No forma parte de tu armadura principal, ¿verdad? Nunca te he visto usarlo. Tatsumi hizo una pausa. Es una manifestación parcial, respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Más rápido que invocar la armadura completa, pero también más débil. Todavía lo estoy practicando. ¿Más débil? Murmuró Mine, más para sí misma. Esa cosa bloqueó mi ataque más fuerte como si nada.
Antes de que Tatsumi pudiera responder, se detuvo por completo, levantando una mano para indicarle a Mine que se callara. Su visor térmico había captado algo. Una señal de calor, oculta tras una intersección más adelante. Inmóvil. Esperando. Alguien nos tiende una emboscada, susurró. La mía se puso inmediatamente en alerta y levantó su calabaza. ¿Amiga o enemiga? No lo sé. Y no quiero arriesgarme a empezar una pelea a ciegas, respondió Tatsumi. Tenemos que usar la bengala. Es la única forma de saberlo con seguridad. La mía apretó los dientes. Usar su única bengala le parecía un desperdicio. Pero también sabía que Tatsumi tenía razón. Era la decisión táctica lógica. Bien, siseó. Pero si está rojo, disparo primero. Trato hecho, dijo Tatsumi. Sacó la pequeña bengala de su cinturón. En 3, 2, 1. Él encendió la bengala. SHHHH. El pasillo se iluminó al instante con una luz verde brillante durante 10 segundos. No, no era verde. Era roja. Una luz roja amenazante. Y bajo esa luz roja, la vieron. De pie en la esquina, lista para atacar, estaba Ochako Uraraka. Su rostro, habitualmente alegre, ahora parecía tenso y decidido. La luz se apagó, sumergiéndolos nuevamente en una oscuridad aún más profunda que antes, dejando una imagen roja residual en sus retinas. El silencio se llenó ahora de un conocimiento nuevo y peligroso. Uraraka era un oponente. Sabía dónde estaban. Y acababan de desperdiciar su única herramienta de identificación. Una chispa en la oscuridad. Uraraka no perdió tiempo. Desde la oscuridad, tocó el techo sobre la última posición conocida de Tatsumi y Mine. Con un suave siseo, una gran sección del panel del techo y las tuberías que lo cubrían perdieron peso y comenzaron a caer silenciosamente hacia ellos. «Agáchate», gritó Tatsumi, dominado por sus instintos. Tiró de Mine y la cubrió con su cuerpo blindado, convirtiéndose en un escudo viviente mientras la lluvia de escombros ligeros golpeaba su espalda con golpes sordos. Debajo de él, Mine sintió que su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y griega. Algo más que no pudo identificar. Estaba atrapada entre el frío suelo y el cuerpo sólido de Tatsumi. No la veo, pero sé más o menos dónde está. Susurró Mine desde debajo de Tatsumi. Intentó apuntar su calabaza hacia la esquina. Dame un poco de luz. Solo un poco. Fue una petición basada en una confianza ciega, una petición que nunca habría hecho un día antes. Tatsumi no dudó. Prepárate. Canalizó el último destello de energía que había guardado, no para atacar ni defenderse, sino simplemente para iluminar. Las líneas verdes de su armadura brillaron con una luz tenue durante menos de un segundo. Para Mine, un segundo fue más que suficiente. En ese destello de luz verde, vio la silueta de Uraraka preparándose para un segundo ataque. No disparó para herir. Disparó a la pared junto a Uraraka. Blam. El disparo de energía amortiguado impactó contra la pared, creando una pequeña explosión que iluminó momentáneamente el pasillo y envió una onda expansiva que hizo que Uraraka se tambaleara hacia atrás. A lo lejos, se oyeron sus rápidos pasos mientras se retiraba para buscar una nueva posición. Estaban a salvo. Por ahora. Tatsumi se levantó y ayudó a Mine a ponerse de pie. Estaban de nuevo en la oscuridad total, con la respiración entrecortada. Buen tiro, dijo Tatsumi con voz sincera. Hubo una breve pausa, luego la voz de Mine llegó, más tranquila y menos aguda de lo habitual. Buena cobertura. En la oscuridad total del corazón de las instalaciones enemigas, una semilla de respeto reticente y una inesperada alianza comenzaron a crecer entre el dragón y el francotirador. Puede que aún fueran rivales, pero esta noche eran camaradas de armas. El silencio tras el breve enfrentamiento con Uraraka se sintió más denso que la propia oscuridad. Dentro del frío pasillo metálico, Tatsumi y Mine permanecieron inmóviles, con el sonido de sus respiraciones entrecortadas resonando en sus oídos. Habían sobrevivido a su primer encuentro, no como individuos que se odiaban, sino como un equipo funcional. El breve instante en que la armadura de Tatsumi brilló para iluminar el disparo preciso de Mine fue una chispa de confianza tácita, un reconocimiento reticente de que, en efecto, eran más fuertes juntos. Informará de nuestra posición a través de su comunicador, que aún funciona, dijo Tatsumi, rompiendo el silencio. Su mente analítica ya estaba procesando la nueva información. Su equipo sabe que hay al menos 2 personas en este sector. Tenemos que seguir avanzando, y hacerlo rápido.
¿A dónde? Replicó Mine, con la voz ya no cargada de ira, sino de tensión concentrada. Seguimos ciegos, genio. Y acabamos de desperdiciar nuestra única bengala. A Tatsumi no le ofendió su tono sarcástico. Lo interpretó como una señal de que Mine empezaba a pensar tácticamente. No completamente a ciegas, dijo, señalando el pasillo por donde había huido Uraraka. Atacó desde arriba, lo que significa que hay un nivel por encima de nosotros conectado a esta zona. Y se retiró hacia el pasillo este. Un héroe entrenado no se retiraría hacia el objetivo ni hacia sus compañeros, porque eso delataría su posición. Así que, lo más probable es que sus compañeros o el objetivo que protege estén en la dirección opuesta. Vamos hacia el oeste, hacia la dirección que intentaba proteger alejándose. Es solo una hipótesis, pero es la única pista que tenemos. La mía reflexionó sobre la lógica. Era una apuesta arriesgada, pero inteligente. Era mucho mejor que simplemente caminar sin rumbo en la oscuridad. De acuerdo, dijo, con un tono que indicaba una reticente aceptación. Tú guíame. Su movimiento adquirió un nuevo ritmo. La mano de Mine sobre el hombro de Tatsumi ya no parecía una necesidad incómoda, sino un punto de contacto eficaz. Podía percibir cada pequeño cambio en el movimiento de Tatsumi cuando aminoraba la marcha, cuando se tensaba y reaccionar en consecuencia. Se convirtió en una extensión de los sentidos vigilantes de Tatsumi, mientras que Tatsumi se convirtió en sus ojos en la oscuridad. Avanzaron por los silenciosos pasillos, un extraño dúo del dragón y el francotirador, una única sombra bicéfala en un laberinto fantasmal. En otras partes de la instalación. Mientras Tatsumi y Mine cazaban por deducción, otros equipos cazaban con sus propios métodos. En una amplia intersección de pasillos, Momo y Todoroki se movían con un silencio profesional. La pequeña llama en la palma izquierda de Todoroki danzaba, creando sombras largas y aterradoras, mientras que la fina capa de hielo bajo sus pies les avisaba de la más mínima vibración a su alrededor. Detecté una pequeña escaramuza hace unos minutos en el sector oeste, susurró Todoroki, sintiendo el débil eco a través de su hielo. Una explosión de energía amortiguada. Debe ser uno de nosotros el que se enfrenta a un oponente, respondió Momo, con su aguda mirada escudriñando la oscuridad más allá del alcance de la llama de Todoroki. Tenemos que tener cuidado. Según mi análisis de las personalidades de los estudiantes de Shiketsu, Inasa Yoarashi provocará un gran alboroto, mientras que Seiji Shishikura intentará una emboscada silenciosa. Y Mine irá a por el objetivo más importante. Tatsumi, dijo Todoroki, terminando la frase de Momo. Ambos sabían quién era el objetivo más codiciado del francotirador Shiketsu. Exactamente, dijo Momo. Si encontramos a Tatsumi-san primero y confirmamos que es nuestro compañero, tendremos una gran ventaja. No sabían que la persona que buscaban en ese momento estaba trabajando con el mismo objetivo que se suponía debía evitar. Una intersección peligrosa. Detente, susurró Tatsumi de repente, tirando de Mine hacia una puerta. ¿Qué es? Preguntó el mío. Dos señales de calor más adelante. Se acercan. Muy lento y metódico, informó Tatsumi. Por el patrón de calor distintivo, un lado frío, otro cálido y una señal de calor normal a su lado, supo de inmediato quiénes eran. Son Todoroki y Yao Yorozu. El corazón de Mine latía un poco más rápido. Los dos estudiantes más fuertes e inteligentes de la UA. Instintivamente levantó a Pumpkin, lista para la pelea. Tatsumi bajó rápidamente el rifle. No, susurró con firmeza. No sabemos si son amigos o enemigos. Y aunque lo fueran, no podemos enfrentarnos directamente a ambos en estas condiciones. Perderíamos. Esta fue una nueva lección para Mine. Su espíritu competitivo siempre le decía que debía afrontar cualquier desafío con decisión. Pero Tatsumi pensaba diferente. Pensaba en cómo ganar, no solo en cómo luchar. Los dejaremos pasar, continuó Tatsumi. Aprenderemos de su patrón de patrullaje sin revelar nuestra posición. La mía, aunque su orgullo se sentía herido por tener que esconderse, sabía que Tatsumi tenía razón. Bajó el rifle a regañadientes. Contuvieron la respiración mientras las dos figuras pasaban por el final del pasillo, iluminadas por la pequeña llama de Todoroki. Estaban tan cerca que Tatsumi podía sentir el frío del hielo de Todoroki. Tras pasar y desaparecer tras otra esquina, Tatsumi y Mine finalmente pudieron respirar aliviados. Se dirigen al sector central, informó Tatsumi. Probablemente, ahí está el objetivo. Entonces vayamos allí y tomémoslo antes que ellos, dijo Mine, recuperando su espíritu competitivo. No, dijo Tatsumi.
Los seguiremos a distancia. Dejaremos que despejen el camino y posiblemente se enfrenten a otros oponentes. Seremos su sombra y aprovecharemos nuestra oportunidad cuando estén desprevenidos. Mine observó la figura difusa de Tatsumi en la oscuridad. Empezaba a comprender. Este joven no luchaba como un héroe en formación. Luchaba como un asesino. Luchaba para ganar, cueste lo que cueste. Y eso era algo que ella podía respetar. El corazón del laberinto. Siguiendo el rastro de calor dejado por Todoroki y Momo, finalmente llegaron a una zona diferente. Los estrechos pasillos se abrían a un gran laboratorio central, lleno de bancos de trabajo volcados y equipos de investigación dañados, todo parte de la simulación de desastre. Y en el centro de la habitación, lo vieron. Una señal de calor inmóvil, junto a una consola principal destruida. Era el investigador herido, su maniquí objetivo. Lo encontramos. Susurró Mine con entusiasmo. Espera, dijo Tatsumi, sujetándola. Esto es demasiado fácil. Su visor térmico escaneó la habitación. Casi todo estaba frío, salvo el maniquí. Pero había otra anomalía. Una señal de calor humana, sentada tranquilamente sobre un escritorio en el rincón más alejado de la habitación, casi invisible. La persona no se movía. Su respiración era tranquila y regular. Estaba esperando. Tatsumi amplió la imagen térmica y una leve sonrisa amarga apareció en su rostro tras el casco. La silueta de pelo puntiagudo y la postura arrogante eran inconfundibles. ¿El monstruo de las explosiones?, murmuró. ¿Bakugo?, preguntó el mío. No encontró a un compañero, explicó Tatsumi. Así que encontró el objetivo primero y decidió usarlo como cebo. Ha convertido esta habitación en su fortaleza personal, un campo minado a la espera de cualquier insensato que se atreva a entrar. Mine miró la habitación oscura con una nueva perspectiva. La oscuridad ya no estaba vacía. Ahora se sentía llena de una amenaza invisible. ¿Y cuál es el plan, genio?, preguntó Mine, con un tono que ahora parecía más un desafío genuino que una provocación. ¿Cómo vamos a sacar el queso de la ratonera más grande del mundo? Tatsumi observaba la sala, su mente analítica trabajando a toda velocidad, procesando cada variable. Espera un ataque frontal, susurró. Quiere que entremos e intentemos luchar contra él. No vamos a hacerlo. Le daremos lo que no espera. Se giró hacia Mine. Necesito la mayor distracción posible. Y necesito que confíes plenamente en mí. Mine observó su figura difusa en la oscuridad. Hace unas horas, jamás lo habría considerado. Pero ahora, después de mudarse con él, después de ver cómo piensa, después de haberla protegido, algo había cambiado. Solo dime qué hacer, respondió ella con voz firme. En la oscuridad, un plan loco y peligroso comenzó a formarse. La oscuridad dentro de las instalaciones subterráneas parecía viva. Cada gota de agua que caía de una tubería oxidada, cada susurro de aire proveniente de un respiradero, cada eco lejano de pasos. Todo se amplificaba en una sinfonía de tensión. En el pasillo, fuera del laboratorio central, Tatsumi y Mine permanecían en silencio, dos sombras en la oscuridad, ultimando su descabellado plan. El plan era simple en concepto, pero increíblemente complejo y peligroso en su ejecución. Todo dependía de una variable fiable. El ego de Katsuki Bakugo. ¿Estás segura de que caerá en la trampa?, susurró Mine, con la voz llena de duda razonable. El plan la ponía en una posición muy vulnerable. Tenía que rebelarse deliberadamente. Estoy seguro, respondió Tatsumi con tranquila confianza. Bakugo no puede resistir un desafío, sobre todo uno que parezca grande y ruidoso. Es un tiburón. Siempre atacará la sangre en el agua. Solo necesitas asegurarte de crear un océano de ella. Miró la figura borrosa de Mine en la oscuridad. La pregunta es, ¿podrás hacerlo? Mine guardó silencio un momento. No se trataba de su poder, sino de su control. Puedo, respondió con voz firme. No lo decía solo para convencer a Tatsumi. Lo decía para convencerse a sí misma. Tras 2 días llenos de derrotas y dudas, esta era su oportunidad de demostrar su valía. Bien, dijo Tatsumi. Vayan al pasillo norte. Les doy 2 minutos para prepararse. Cuando estén listos, desate todo. Estaré esperando su señal. Sin decir una palabra más, Mine se dio la vuelta y desapareció por un pasillo lateral, con movimientos más rápidos y decididos. Tatsumi, ahora solo, apoyó la espalda contra la fría pared cerca de la entrada del laboratorio, calmando su respiración y agudizando sus sentidos. El final había comenzado.
Dentro del nido del dragón explosivo, Katsuki Bakugo se estaba aburriendo. Y un Bakugo aburrido era un Bakugo peligroso. Sentado en una mesa de laboratorio, con las piernas al aire y una sonrisa depredadora en el rostro. Había convertido la habitación entera en una obra de arte destructiva a punto de ser detonada. Los cables que había instalado con sus granadas de entrenamiento modificadas creaban una telaraña casi invisible por todo el suelo. Cada entrada, cada ventana, cada posible punto de infiltración se había convertido en una zona de muerte. TCH, esos cobardes, pensó con un gruñido. Deben estar demasiado asustados para acercarse. Había oído los tenues ecos de pequeñas escaramuzas antes, un disparo de energía amortiguado de coletas, algunas vibraciones, pero nada significativo. Empezaba a pensar que ya todos se habían incapacitado afuera, y que ganaría esto con solo esperar. Una victoria vacía y aburrida. Salgan, extra. Gritó a la sala vacía, desbordándose de su frustración. O saldré y los cazaré yo mismo. Como si respondiera a su desafío, un sonido retumbante y profundo comenzó a escucharse desde la distancia. El rugido de la calabaza. En el largo y recto pasillo norte, Minnie había tomado su posición. Se arrodilló, plantando los pies firmemente en el suelo, y materializó la pistola espiritual. Calabaza. Esta vez, se sintió diferente. No estaba dejando que la ira ni la vergüenza controlaran su don. En cambio, concentró todas esas emociones, su frustración, su deseo de demostrar su valía y el atisbo de nueva confianza que Tatsumi le había dado en un único punto de intención fría y controlada. Esto no es para ti, maldito dragón, se susurró a sí misma, como si intentara convencer a su corazón. Esto es para demostrar que no soy una perdedora. El rifle en sus manos comenzó a brillar con una luz rosa tan intensa que iluminó todo el pasillo. La energía crepitaba a su alrededor, haciendo bailar el polvo del suelo. No apuntaba al laboratorio. Apuntaba directamente a la pared sin salida al final del pasillo. Estaba creando ruido. Toma esto. Gritó. Un rayo de energía, más grande y denso que cualquier otro que hubiera disparado antes, salió disparado de la boca de su rifle. El rayo recorrió el pasillo como un cometa, vaporizando todo a su paso, antes de impactar finalmente contra la pared del fondo con una explosión que sacudió toda la instalación. ¡Buuu! El techo se sacudió violentamente. Las luces de emergencia parpadearon violentamente. Una nueva alarma que indicaba daños estructurales empezó a rugir, sumándose a la cacofonía. Dentro del laboratorio, Bakugo fue arrojado de su mesa por la onda expansiva. Le zumbaban los oídos, pero una sonrisa alegre y desenfrenada se dibujaba en su rostro. Por fin. Rugió. Un reto que vale la pena. Su mente, obsesionada con la batalla, concluyó de inmediato que se trataba de un ataque conjunto del equipo más fuerte que quedaba, probablemente Todoroki y Masa. Ni siquiera consideró la posibilidad de que fuera solo una persona. Su ego no lo permitía. ¿Crees que es suficiente para vencerme? Los destruiré a todos. Sin pensárselo dos veces, abandonó su puesto, dejando el objetivo desprotegido, y salió disparado del laboratorio, abriéndose paso hacia la fuente de la destrucción. El cebo no solo había sido mordido, sino devorado con avidez. 10 segundos de silencio. En el momento en que Bakugo salió de la habitación, Tatsumi se movió. Se deslizó dentro del laboratorio, ahora vacío. Su visor térmico se activó de inmediato, escaneando el suelo lleno de las finas redes de alambre conectadas a las granadas. Se movió con la precisión de un experto en desactivación de bombas, saltando un cable, agachándose bajo otro. Cada movimiento era una danza calculada con la muerte. Llegó cerca del maniquí del investigador. Era pesado, diseñado para dificultar la evacuación. Con un leve gruñido de esfuerzo, lo levantó y se lo echó al hombro. Su tiempo casi se había acabado. Ya podía oír el rugido furioso de Bakugo a lo lejos, un rugido que indicaba que se había dado cuenta del engaño. Cuando estaba a punto de retirarse, sus ojos captaron algo en la mesa donde Bakugo había estado sentado. Un pequeño y familiar objeto rosa. Era una de las cintas para el pelo características de Mine, probablemente caída durante la pelea del primer día y encontrada por Bakugo. ¿Por qué estaba allí? Tatsumi no lo sabía. Pero un extraño instinto, un cogazo del eco de su alma, lo impulsó a agarrarla y guardarla rápidamente en uno de sus bolsillos. Era una acción ilógica e innecesaria en medio de una misión de alto riesgo, pero se sentía bien.
Se dio la vuelta y salió corriendo del laboratorio, siguiendo su ruta de escape prevista, justo cuando oyó el sonido de explosiones que se acercaban. Desde el final del pasillo, vio un destello de luz naranja. Intercambió una mirada con Bakugo a 100 metros de distancia. En los ojos de Bakugo se reflejaban la rabia y la conmoción. Tras el casco de Tatsumi, se oyó un pequeño, casi imperceptible, asentimiento, una silenciosa aceptación y disculpa, antes de desaparecer en un oscuro pasillo lateral. Jaque mate, otra vez. Tatsumi se reunió con Mine en el punto de encuentro acordado, una tranquila sala de control secundaria. Mine estaba apoyada contra la pared, jadeando, disparando un disparo tan potente que le había agotado gran parte de su energía. ¿Funcionó?, preguntó con voz ligeramente temblorosa. Como un encanto, respondió Tatsumi, bajando con cuidado el maniquí al suelo. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó la cinta del pelo. Creo que es tuyo. Mine miró la cinta, luego la cara de Tatsumi, y luego volvió a mirarla. Su rostro, pálido de cansancio, se sonrojó de inmediato. Le arrebató la cinta de la mano a Tatsumi. ¿Por qué la tomaste, idiota?, balbuceó, con una mezcla de vergüenza y algo más que no pudo definir. Se suponía que debías estar concentrado en la misión. Puedo hacer ambas cosas, respondió Tatsumi con una leve sonrisa. BBZZZZZZZZZZT. La alarma de fin de ejercicio sonó con fuerza, indicando que o bien se había cumplido la hora o bien se había asegurado el objetivo. La voz tranquila de Aizawa resonó por toda la instalación. El objetivo ha sido evacuado con éxito por el equipo de Tatsumi y Mine. Los ganadores del ejercicio de entrenamiento conjunto del tercer día son una alianza inesperada. En el pasillo principal, Bakugo se encontraba solo en medio de la destrucción que había creado, con los puños tan apretados que sus nudillos estaban blancos, y una furia silenciosa ardía en sus ojos. En otra parte de las instalaciones, Momo y Todoroki finalmente llegaron al laboratorio, ahora vacío, observando la escena con amarga comprensión. Dentro de la sala de control secundaria, Tatsumi y Mine permanecieron en un silencio incómodo. Habían ganado. Juntos. Mine miró la cinta que llevaba en la mano, luego a Tatsumi, quien ahora parecía mucho más que una simple rival. Y Tatsumi la miró, dándose cuenta de que el eco en su alma ahora se sentía más tranquilo, más en paz. Cuando sonó la campana final del ejercicio, el silencio que se apoderó de la planta Epsilon fue más denso que la propia oscuridad. Las luces de emergencia de los pasillos se iluminaron con un suave siseo, bañando las instalaciones subterráneas con un tenue resplandor naranja. Dentro del laboratorio central, 4 figuras permanecían inmóviles en una extraña escena. Tatsumi, de pie cerca del maniquí objetivo, aún recuperando el aliento. Mine, mirándolo desde el otro lado de la sala con una expresión indescifrable. Y Momo y Todoroki, que acababan de llegar, ambos asimilando su repentina y absoluta derrota. Bakugo fue el primero en romper el silencio, no con un grito, sino con un gruñido bajo, más amenazante. Tú, maldito bastardo, dijo, con los ojos rojos fijos en Tatsumi. No era un insulto típico. Había en él un matiz de admiración reticente y odiosa. A medida que los estudiantes empezaban a salir de sus escondites y a reagruparse en la salida principal, el ambiente era extraño. No se oían vítores de victoria ni abucheos de derrota. Solo se respiraba un respeto renovado. Habían pasado 3 intensos días de entrenamiento, exigiéndose mutuamente al límite, y en el proceso, el muro de hostilidad entre escuelas se había derrumbado, reemplazado por una sana rivalidad. Al salir del frío artificial del búnker y volver al calor del sol de la tarde, Tatsumi sintió un inmenso alivio. El aire caliente y húmedo del exterior, que solía resultar sofocante, ahora le parecía un abrazo refrescante. Lo había logrado. No solo había ganado el ejercicio, sino que había superado estos 3 días sin tener que desatar su verdadero poder, sin comprometer sus secretos. Entre la multitud de estudiantes que intercambiaban palabras, Bakugo golpeó deliberadamente el hombro de Tatsumi al pasar. Esto no ha terminado, maldito dragón, gruñó en voz baja, lo suficientemente alto para que Tatsumi lo oyera. La próxima vez, no caeré en tus trucos baratos. Tatsumi sonrió levemente. Lo espero con ansias. El informe final. En la sala de observación, por última vez, las 2 clases se reunieron. Aizawa y la señora Nagamori estaban al frente, con expresiones de satisfacción. Este ejercicio de entrenamiento conjunto ha finalizado, comenzó Aizawa con su característico tono monótono.
Durante estos 3 días, hemos visto un poder increíble, estrategias ingeniosas y, lo más importante, un crecimiento significativo de todos ustedes. Miró a sus alumnos. Aprendieron que la fuerza bruta por sí sola no basta. Aprendieron que el trabajo en equipo es más que simplemente combinar dones. Y aprendieron que el héroe más efectivo no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el más adaptable. La señora Nagamori tomó la palabra. A los estudiantes de la UA, gracias por ser excelentes anfitriones y formidables oponentes. Han impulsado a nuestros estudiantes a ser mejores. Y a mis estudiantes, miró fijamente a Mine y Seiji, espero que hayan aprendido una valiosa lección de humildad y la importancia de respetar a sus oponentes. Esta vez no hubo un análisis detallado de la batalla. Las lecciones fueron claras. Al terminar la sesión, los estudiantes ya no se separaron. Inasa Yoarashi reía a carcajadas abrazando a Kirishima y Tetsu, hablando de un espíritu ardiente. Mientras tanto, Momo y Todoroki conversaban tranquilamente con algunos de los estudiantes de Shiketsu más analíticos, intercambiando ideas sobre la aplicación de sus dones. El hielo entre ellos se había derretido por completo. Despedida en la puerta. Por la tarde, el autobús de Shiketsu los esperaba frente a la puerta de la UA para llevarlos de regreso. La despedida fue mucho más cálida que la bienvenida. La próxima vez que nos encontramos, Todoroki Tono, luchémoslo con más ánimo. Gritó Inasa, estrechando la mano de Todoroki con entusiasmo. Por supuesto, respondió Todoroki con una pequeña y rara sonrisa. Cerca de allí, una extraña alianza se despedía. La próxima vez que te vea, le dijo Bakugo a Mine, seré yo quien derrote a ese dragón. En tus sueños, erizo explosivo, replicó Mine con una sonrisa burlancia. Ponte en la fila detrás de mí. No se dieron la mano, solo intercambiaron sonrisas decididas. Tatsumi estaba hablando con Momo cuando Mine se acercó, interrumpiendo la conversación. Había una vacilación en sus pasos, algo muy inusual en la chica siempre segura de sí misma. Empezó Mine, sin mirar directamente a Tatsumi a los ojos, con el rostro ligeramente sonrojado. Sigo sin caerme bien. Eres molesto y esa mirada en tus ojos es arrogante. Tatsumi simplemente esperó pacientemente. Pero, continuó, con la voz un poco más baja. No eres un mal oponente. Y. Tu plan a ciegas, no fue tan estúpido. Era el mayor cumplido que podía hacerle. Y también, gracias, por devolverme esto. Tocó torpemente la cinta del pelo que ahora llevaba cuidadosamente atada en una de sus coletas. Tatsumi sonrió, esta vez con una sonrisa sincera y cálida. De nada. Cuídate, Mine. El repentino y familiar uso de su nombre de pila hizo que Mine se sonrojara aún más. Cállate, idiota. Espetó, recuperando su reflejo tsundere. Se giró rápidamente y subió al autobús sin mirar atrás, dejando a Tatsumi, quien solo pudo negar con la cabeza, divertido. Cuando el autobús empezó a moverse, Tatsumi sintió alivio. Había superado el entrenamiento conjunto. Había fortalecido sus lazos con sus amigos, se había ganado el respeto de sus rivales y tal vez incluso, había comenzado algo nuevo y complejo con cierta francotiradora de pelo rosa. Por ahora, el mundo se sentía en paz. El regreso del fantasma. Esa noche, tras calmarse la emoción, el dormitorio de la Alianza X volvió a su tranquilidad habitual. El entrenamiento conjunto había terminado y los estudiantes disfrutaban de una merecida noche de descanso. Tatsumi estaba sentado en su habitación, leyendo un libro, intentando disfrutar de la normalidad por la que había luchado. De repente, un teléfono que guardaba en el último cajón de su escritorio vibró. No era su teléfono de la UA. Era el teléfono desechable que Aux le había dado. Su corazón empezó a latir con fuerza de inmediato. Su descanso había terminado. Cogió el teléfono, asegurándose de que la puerta estuviera cerrada. ¿Sí? ¿Disfrutando de tus vacaciones escolares, chico? Se oyó la voz de Aux desde el otro lado. Su tono era informal, pero con cierta urgencia. Porque se acabaron. Tatsumi se incorporó de inmediato. Su imagen de estudiante se desvaneció, reemplazada por la fría concentración de un agente. ¿Qué pasa? Terminamos el análisis inicial de datos, dijo Aux. Y encontramos algo importante. Algo que requiere nuestra atención inmediata. Un nombre y una ubicación. Hubo una breve pausa en la línea. ¿Recuerdas el nombre que Akame mencionó? Gensei, el alto funcionario de Yozakura. Rastreamos sus comunicaciones.
Está celebrando una reunión secreta con algunos de los líderes restantes de Umarise y un proveedor de tecnología de Lampa. Se reunirán en un almacén abandonado en el distrito portuario de Yokohama. Dentro de 3 días. Tatsumi podía sentir que la adrenalina comenzaba a fluir nuevamente a sus venas. Esta es nuestra oportunidad, continuó Aux, con voz ahora completamente seria. Esta es nuestra primera oportunidad de cortarle la cabeza a una hidra. Te quiero allí. Akame y Leone ya están en camino para hacer un reconocimiento inicial. Te enviaré los detalles. Entiendo, respondió Tatsumi, mientras sus ojos miraban por la ventana hacia su tranquilo y dormido campus. Bienvenido de nuevo al juego, Tyrant, dijo Aux antes de colgar. Tatsumi colgó el teléfono. Miró su reflejo en la ventana oscura. Allí vio a un cansado estudiante de la UA. Pero en sus ojos había un brillo diferente. El brillo frío y decidido de un soldado a punto de regresar al campo de batalla. Su descanso había terminado. Una nueva cacería estaba a punto de comenzar. El mundo se sentía diferente tras el fin del entrenamiento conjunto. Para la mayoría de los estudiantes de la clase 1, Aishiketsu, los días siguientes fueron un período de intensa relajación y análisis. Regresaron a sus rutinas habituales, pero con una nueva perspectiva, nuevos vínculos y nuevas rivalidades que hacían que cada sesión de entrenamiento fuera más significativa. Sin embargo, para Tatsumi, la tranquilidad que acababa de sentir tras la victoria de su equipo se sintió como una breve y frágil ilusión. La llamada de Aux esa noche había desgarrado su velo de normalidad, devolviéndolo a la fría e implacable realidad de la guerra. A la mañana siguiente, el cambio en ella era palpable. Durante el desayuno en la sala común de la Alianza de las Alturas, estaba más callado que de costumbre. Las risas y charlas de sus amigos sonaban como ecos de otro mundo. Su mente ya no estaba centrada en la siguiente lección o entrenamiento. Su mente ya estaba en Yokohama, analizando cada pieza de información que Aux le había dado, ejecutando simulaciones en su cabeza. Tatsumi-kun, pareces muy serio esta mañana, comentó Uraraka con preocupación, al notar que Tatsumi removía el arroz sin apetito. ¿Sigues cansado del ejercicio de ayer? Tatsumi forzó una leve sonrisa. Cada vez se le daba mejor usar la máscara. Solo pienso en algunas cosas que debo mejorar, respondió, una mentira que sonó bastante convincente. Aunque ganamos, siento que hubo muchas fallas en mi estrategia y mis movimientos. El eco de su alma de héroe dolía por tener que mentir constantemente a sus sinceros amigos, pero su mente analítica sabía que esa era la única manera de protegerlos, tanto del enemigo como de la peligrosa verdad. Su primer paso fue crear una coartada. Después del desayuno, buscó a Aizawa en la sala de profesores. Su profesor estaba sentado en su escritorio, con el mismo aspecto cansado de siempre, rodeado de montones de papeles. Aizawa-sensei, comenzó Tatsumi respetuosamente. Aizawa levantó la vista, y su mirada penetrante analizó de inmediato la expresión de Tatsumi. ¿Qué pasa, chico? No pareces un estudiante que acaba de ganar un ejercicio importante. Recibí una comunicación del patrocinador de mi programa de entrenamiento especial, dijo Tatsumi, usando la excusa que Aux había preparado. Me han pedido que asista a una reunión de evaluación final este fin de semana. La reunión se llevará a cabo en Yokohama. Aizawa guardó silencio un instante, con la mirada penetrante, como si intentara descifrar la verdad tras la mentira bien ensayada. Sabía que esto era más que una simple evaluación. Sabía que era una llamada al deber de Aux. Su disgusto por la situación era evidente en su rostro, pero también estaba sujeto a las órdenes de Nezu y al alto nivel de secretismo que rodeaba a este estudiante. Yokohama, ¿eh? Murmuró. Te daré 3 días de permiso. Pero escucha, se inclinó hacia adelante, bajando la voz y volviéndose más serio. No sé qué te pasa ahí fuera. Pero Yokohama no es un lugar agradable, sobre todo su distrito portuario. Sea cual sea tu evaluación, no mueras. Es una orden. Entiendo, sensei. Gracias, respondió Tatsumi con una reverencia, sintiendo el peso de la sincera preocupación de su maestro. El Consejo de Guerra Digital. Esa noche, en la privacidad de su habitación cerrada, Tatsumi se unió a una videoconferencia cifrada. En la pantalla de su portátil, aparecieron 3 rostros en ventanas separadas. Aux, desde su impecable oficina. Akame, con un fondo de pared de ladrillos, desde un piso franco. Y Leone, que parecía estar en una camioneta de mudanzas, con la luz de las farolas iluminando su rostro de vez en cuando.
Bienvenido de nuevo al juego, Tyrant, saludó Aux. La formalidad indicaba que el modo estudiante de Tatsumi había terminado. En la pantalla principal, Aux mostraba un mapa tridimensional muy detallado de un distrito industrial en las afueras del puerto de Yokohama. Un almacén grande, viejo y con aspecto abandonado estaba marcado en rojo. Este es nuestro objetivo, explicó Aux. Almacén número 7. Según nuestra información, la reunión entre el Gensei de los Yozakura, el resto del liderazgo de Umarise y un proveedor ilegal de tecnología llamado Gecko tendrá lugar aquí, pasado mañana por la noche. Akame, quien ya había realizado un reconocimiento preliminar, dio su informe. El almacén es una fortaleza. Detecté 3 niveles de seguridad. En el perímetro exterior, utilizan guardias locales contratados. Matones fácilmente intimidantes, pero numerosos. Dentro de la valla, hay un sistema avanzado de sensores de movimiento y calor. Y dentro del almacén, estoy segura de que Gensei traerá a sus guardaespaldas personales, los élites Yozakura. Ya he charlado con algunos de los canallas del puerto, añadió Leone desde su furgoneta. Ya nos hemos encargado de la policía portuaria de ese sector. No responderán a ninguna llamada de emergencia durante el tiempo de la reunión. Los Yozakura han comprado su silencio durante 1 hora. Estamos completamente solos allí. Por lo tanto, un asalto directo es imposible, concluyó Aux. Nuestra misión es inteligencia y sabotaje, no aniquilación. Objetivo principal. Colocar un dispositivo de escucha en la sala de reuniones y conectarle un rastreador microscópico a Gensei. Necesitamos saber qué planean y a dónde se dirige después de esto. Objetivo secundario. Si se presenta una oportunidad clara y de bajo riesgo, capturar a uno de los líderes de Umarise para interrogarlo. Se debe evitar el combate en la medida de lo posible. Un plan comenzó a formarse a medida que establecían sus respectivos roles. Akame, eres nuestra punta de lanza en la infiltración, dijo Aux. Tu habilidad para moverte sigilosamente es la mejor. Entrarás al almacén unas horas antes de que empiece la reunión, mientras la seguridad sigue siendo laxa. Encuentra un escondite y coloca el dispositivo de escucha. Tatsumi, continuó. Eres nuestro ojo en el cielo y nuestra respuesta rápida. Te quiero en el tejado del viejo molino de grano frente al almacén. Desde allí, tendrás una vista perfecta de toda la zona. Usa los sensores de incursión para monitorear todo movimiento, tanto en tierra como en el aire. Si Akame está en apuros o si un objetivo intenta escapar, tú eres quien lo interceptará. ¿Y yo? Preguntó Leone. Eres nuestro comodín, Leone, dijo Aux con una sonrisa. Eres nuestro control de multitudes y nuestra ruta de escape. Te mezclarás en las calles, disfrazado de uno de los estibadores. Si las cosas se ponen feas, tu trabajo es crear la mayor distracción posible. Una pequeña explosión, una pelea en el bar, cualquier cosa para desviar la atención de los guardias de bajo rango del almacén. Y también serás quien prepare nuestro vehículo de escape. El plan era complejo y peligroso, cada parte dependía del éxito de las demás. Una promesa antes de partir. La noche antes de partir hacia Yokohama, el ambiente en la residencia de Ixayance era normal. La mayoría de los estudiantes estaban reunidos en la sala común, viendo una película de acción heroica que, irónicamente, parecía tan simple comparada con la realidad que Tatsumi enfrentaba. Intentó parecer relajado, riéndose de los chistes de Kaminari, pero su mente ya estaba en el campo de batalla del día siguiente. Mientras iba a buscar un vaso de agua en la cocina, Momo se le acercó. No se había unido a la multitud, sino que estaba en la puerta, con una expresión difícil de interpretar. Aizawa-sensei me dijo que mañana irás a Yokohama, dijo en voz baja, asegurándose de que nadie más la oyera. ¿Para tu evaluación final? Había un tono inquisitivo en su voz. No creía del todo la historia falsa. Era demasiado lista para eso. Sabía que algo más grave estaba ocurriendo. Tatsumi asintió, sin atreverse a mirarla a los ojos por mucho tiempo, temeroso de que los suyos revelaran la verdad. Solo tengo algunos asuntos pendientes. No debería llevar mucho tiempo. Momo se acercó, de pie frente a él. Lo miró con una mirada tan sincera y preocupada que a Tatsumi le oprimió el pecho. No voy a preguntarte qué haces realmente, dijo con dulzura. Pero quiero que me prometas una cosa, Tatsumi-san. Esperó hasta que Tatsumi finalmente la miró a los ojos. Prométeme que tendrás cuidado. Y prométeme que volverás. Ya no eran solo las palabras de despedida de una amiga. Era una súplica que salía de lo más profundo de su corazón.
El momento se sintió tan íntimo y real. El eco del alma de Tatsumi sintió una fuerte oleada de emociones. Afecto, un deseo de protección y tristeza por tener que ocultarle constantemente la verdad. Por un instante, su máscara de soldado se quebró. Lo prometo, dijo, con una voz más suave de lo que pretendía. Siempre volveré. Sus miradas se cruzaron durante unos segundos que parecieron una eternidad, un entendimiento tácito tejido entre ellos en el silencio de la cocina. A la mañana siguiente, Tatsumi se fue justo al amanecer. Llevaba solo una pequeña mochila, con el aspecto de un estudiante normal de viaje de fin de semana. Al pasar por la puerta de la UA, aún silenciosa, miró hacia el dormitorio donde sus amigos aún dormían profundamente, hacia la ventana de la habitación de Momo. Entonces se dio la vuelta y siguió caminando sin mirar atrás. Abandonaba el mundo de luz, paz y amistad. Regresaba a su otro mundo. Un mundo lleno de sombras, conspiraciones y muerte. El viaje en tren a Yokohama se sintió como una transición entre dimensiones. El brillante paisaje urbano dio paso lentamente al paisaje industrial, más sombrío y desolado, del puerto. Al bajar en la estación, un hombre de aspecto normal con gorra de béisbol los saludó. El coche espera, dijo simplemente. Al subir al sedán negro, Tatsumi supo que Tatsumi, el estudiante de la UA, se había quedado atrás. Dentro del coche, que se dirigía a toda velocidad hacia la oscuridad del distrito portuario, solo estaba Tyrant. Y su cacería estaba a punto de comenzar. Yokohama recibió a Tatsumi no con el lujo metropolitano, sino con su propio aliento áspero y salado. El distrito portuario era un mundo completamente diferente al impecable campus de la UA o incluso al bullicioso centro de Tokio. Aquí, el aire estaba cargado de olor a diésel, pescado y metal oxidado. El rugido de las grúas gigantes y las roncas bocinas de los transbordadores se convirtieron en la música de fondo constante. Este era un mundo de trabajadores, marineros y personas que vivían en las grietas de la sociedad. El entorno perfecto para ocultar un secreto. Su nuevo refugio era un reflejo de ese entorno. Ya no era una lujosa villa, sino un apartamento estrecho y polvoriento de 2 habitaciones encima de una tienda de ramen cerrada. Olía a una mezcla de fideos instantáneos rancios y polvo rancio. Lo único fuera de lugar era el conjunto de equipos de comunicación avanzados y monitores que los agentes de AUX habían instalado en la sala, convirtiendo el vertedero en un centro neurálgico digital. Cuando Tatsumi entró, lo recibió una imagen ya familiar. Akame estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, desmontando y limpiando con calma cada pieza del rifle de francotirador con silenciador que usaría. Cerca, Leone se quitaba su primer disfraz, el de repartidora, mientras se quejaba de lo incómodas que eran las botas de trabajo baratas. Bienvenido a nuestro palacio, niño dragón, dijo Leone con una sonrisa cansada. Espero que te guste el olor a polvo y arrepentimiento. Es funcional, respondió Tatsumi, dejando su mochila. Su personalidad de tirano se apoderó de él al instante. Se dirigió a la mesa principal, donde ya se mostraba un plano del almacén objetivo. ¿Algún avance? Mucho, respondió Leone. Llevo unas horas dando vueltas. Los guardias del perímetro exterior son miembros de una banda local de motociclistas contratados, los sabuesos del puerto. Son estúpidos, arrogantes y les importa más su sueldo que su deber. Son nuestro punto débil más evidente. Akame levantó la vista de su rifle. Observé desde lejos anoche. Tienen patrullajes predecibles. Pero el sistema de cámaras de la valla interior es mucho más avanzado, con sensores térmicos y de movimiento. Y estoy segura de que hay guardias más profesionales dentro. Tatsumi estudió el plano. Señaló un antiguo y alto molino de grano, a unos 800 metros del almacén. Este es el puesto de observación que Aux me marcó. Negó con la cabeza. Demasiado obvio. Ese es el primer nido de francotiradores que cualquier equipo de seguridad competente revisaría. Necesitamos algo más. Durante el resto de ese día y todo el siguiente, trabajaron incansablemente, convirtiendo el pequeño apartamento en un centro de planificación de guerra. No se basaron únicamente en los datos iniciales de AUX. Construyeron su propia visión desde cero, pieza por pieza. Leone se convirtió en un camaleón en las calles. En un momento era una turista perdida con una cámara, fotografiando la arquitectura del puerto mientras mapeaba a escondidas la posición de las cámaras de seguridad. Al siguiente, era una camarera habladora, sirviendo cervezas a estibadores y pandilleros, con su agudo oído captando cada chisme y queja.
Logró averiguar el horario de cambio de turno de los sabuesos del puerto e incluso el nombre de su capitán, quien aparentemente tenía afición al juego. Akame era un fantasma en la noche. Cuando el puerto se quedaba en silencio, se ponía en movimiento. Trepaba vallas, se movía en los puntos ciegos de las cámaras que había identificado y probaba el alcance de los sensores de movimiento lanzando pequeñas piedras. Mapeaba cada sombra, cada posible infiltración y ruta de escape. Era una artista que pintaba sobre un lienzo de oscuridad. Tatsumi y Aux, mientras tanto, libraban su guerra de distancia. Desde la ventana de su apartamento, Tatsumi usó binoculares de alta potencia para observar el almacén durante horas, anotando cada detalle. Los tipos de camiones que entraban y salían, el modelo de armas que portaban los guardias, incluso si fumaban. Le transmitió esta información a Aux, quien luego pirateó bases de datos locales, buscando la empresa de transporte, rastreando los antecedentes penales de los guardias y construyendo un perfil psicológico de la fortaleza enemiga. La segunda noche, la víspera de la misión, se reunieron por última vez. El mapa que tenían ante ellos ya no era solo un diseño. Era un organismo vivo que habían diseccionado, con cada arteria y nervio expuestos. De acuerdo, dijo Aux por un altavoz encriptado. Basándonos en tu nueva información, cambiamos tu posición, Tatsumi. No en el molino de grano, sino sobre una de estas grúas portacontenedores inactivas. La línea de visión es un poco más limitada, pero nunca esperarán esa posición. Perfeccionaron cada detalle de su plan, desde el momento de la infiltración de Akame hasta la señal secreta que Leone usaría para iniciar la distracción si fuera necesario. Todo estaba listo. La noche antes de la caza. Tras toda la planificación, un tenso silencio volvió al apartamento. Su cena de esa noche consistió simplemente en un tazón de ramen instantáneo caliente, comido en silencio alrededor de una mesa pequeña y destartalada. Afuera empezó a llover, sus gruesas gotas golpeaban la ventana, creando una atmósfera melancólica. Saben, dijo Leone, rompiendo el silencio mientras sorbía su caldo. Para ser unos críos que intentan salvar el mundo, ustedes dos van muy en serio. Necesitan aprender a relajarse un poco, o envejecerán antes de tiempo. Tatsumi sonrió levemente. Es difícil relajarse cuando estamos a punto de entrar en un nido custodiado por asesinos de Yozakura. Nunca tuvimos muchas oportunidades para relajarnos, añadió Akame con voz suave, con la mirada fija en la ventana empañada por la lluvia. Había una profunda tristeza en ella, el eco de una infancia que le habían arrebatado, no solo una, sino dos veces. Para nosotros, estar alerta significa sobrevivir. Leone miró a los dos adolescentes frente a ella. Tras su increíble fuerza, vio dos almas viejas atrapadas en cuerpos jóvenes, ambos con cicatrices invisibles. Su instinto protector se despertó de nuevo. Bueno, dijo en un tono más suave, asegúrense de mantenerse con vida. Estoy empezando a caerles bien, chicos raros. Tatsumi sintió la sincera calidez de las palabras de Leone. Miró a Akame, quien, a pesar de no mostrar emoción alguna, parecía un poco más relajado. Dentro de ese apartamento destartalado, en medio de una ciudad extraña, rodeados de peligro, por un instante, se sintieron como una familia. Una familia muy disfuncional y mortal, pero una familia al fin y al cabo. Recordó su promesa a Momo. La promesa de regresar. Ese pensamiento, una sombra de su otra vida llena de luz, se convirtió en su ancla en la tormenta. Le dio fuerza. Le dio una razón. Hora cero. Una hora antes del inicio de la reunión, la lluvia había amainado y se había convertido en una ligera llovizna, cubriendo el puerto con una fina niebla. Ideal para su operación. El equipo se mudó. Akame fue la primera. Llevaba su traje negro de infiltración, con todo el cuerpo cargado de armas ocultas. No se despidió. Solo le dedicó a Tatsumi un breve asentimiento y saltó por la ventana trasera, desapareciendo en el callejón húmedo como una gota de lluvia. Leone los siguió unos minutos después. Ahora vestía la ropa de trabajo de una mecánica portuaria, con manchas de aceite incluidas y una gorra de béisbol calada hasta la cara. Bien, chicos. A trabajar, dijo con una sonrisa. Nos vemos al otro lado. Salió por la puerta principal, mezclándose con la escasa multitud de trabajadores nocturnos. Ahora solo quedaba Tatsumi. Estaba de pie en medio del apartamento vacío, con su disfraz de tirano. Sentía el incursión latente en su interior, listo para ser llamado. Caminó hacia el tejado, sintiendo la fría llovizna en la cara antes de que se le formara el casco. A lo lejos, podía ver las luces parpadeantes del almacén número 7.
En algún lugar, Akame se movía. En las calles de abajo, Leone ocupaba su posición. Y en el cielo digital, Aux los vigilaba a todos. Con un silencioso aleteo, se lanzó a la noche húmeda. La lluvia enmascaró su sonido, la oscuridad su figura. Era un fantasma que volaba hacia el nido del enemigo. En los 3 auriculares se oía la voz de Aux tranquila y controlada. Todos los activos en posición. Comienza la cuenta regresiva. La caza ha comenzado. La noche sobre el puerto de Yokohama era una sinfonía de silencio y ruido. La ligera llovizna que caía desde la tarde había cesado, dejando tras de sí un aire denso y húmedo, y un asfalto que relucía como piel de reptil bajo el resplandor anaranjado de las lámparas de sodio. A lo lejos, se oía el melancólico silbido de un barco y el zumbido constante de máquinas que nunca dormían. Pero en el sector industrial 7, donde el almacén número 7 se alzaba como una tumba de acero oxidado, el silencio era más dominante, un silencio cargado de una tensa anticipación. El fantasma y la telaraña. Para Akame, este silencio era su lienzo. Se movía entre las sombras de una hilera de contenedores, con la postura agachada, cada paso silencioso. Ante ella se alzaba el primer obstáculo. Una valla metálica de 4 metros de altura, rematada con alambre de púas, que rodeaba todo el complejo de almacenes. Más allá, se extendía un amplio patio de grava, un campo de batalla para cualquiera que intentara cruzar sin ser visto. No intentó cortar la valla. Eso dejaría rastro. En cambio, esperó, observando. Vio el ritmo de las cámaras de seguridad girando, contando los segundos mentalmente. Vio un punto ciego, una zona de sombra de 2,7 segundos entre los barridos de 2 cámaras. Hay sensores de presión en la base de la valla, Akame. 2 metros delante de ti, la voz de Aux llegó a través de su auricular, un susurro digital en medio del silencio. Tienes que despejarla. Cuando llegó el momento perfecto, Akame se puso en movimiento. Dio 3 pasos silenciosos, saltó a un cubo de basura y, desde allí, se lanzó al aire. Su cuerpo ligero y entrenado se arqueó con gracia sobre el alambre de púas en lo alto de la valla, antes de aterrizar perfectamente al otro lado, justo fuera del alcance de los sensores de presión. Su aterrizaje fue tan ligero que apenas tocó la grava bajo sus pies. Ahora venía lo difícil. Cruzar el patio abierto. No corrió. Se arrastró, pasando de la sombra de una pila de cajas a otra, con movimientos lentos y metódicos como los de una serpiente de presa. Cada vez que el gruñido de una grúa lejana crujía, aprovechaba el momento para avanzar unos metros más. En medio del patio, se encontró con su primer guardia. Un miembro de los sabuesos del puerto con aspecto aburrido, apoyado en una pared mientras fumaba un cigarrillo. Akame esperó a que el guardia tirara la colilla y se diera la vuelta. Fue entonces cuando ella se movió. Emergió de la sombra tras el hombre. Antes de que el guardia pudiera siquiera notar el cambio de temperatura a sus espaldas, las manos de Akame le presionaron 2 puntos nerviosos en la base del cuello. El hombre puso los ojos en blanco y cayó inconsciente. Akame atrapó su cuerpo antes de que cayera al suelo y lo arrastró con cuidado hasta perderlo de vista. Rápido, limpio, sin sangre. Finalmente llegó a la fría y oxidada pared del almacén. Encontró una pequeña trampilla de mantenimiento cerca del suelo, justo donde los datos de AUX indicaban. La cerradura estaba vieja y oxidada. Con un fino juego de ganzúas, sus ágiles dedos trabajaron en silencio. Con un clic casi inaudible, la cerradura se abrió. Se deslizó en la oscuridad del almacén. La primera fase de su infiltración fue un éxito. El ojo en el cielo. Muy por encima de Akame, en lo alto de una de las gigantescas grúas portacontenedores inactivas, Tatsumi había encontrado su refugio. Desde una altura de casi 100 metros, tenía una vista inigualable de todo el distrito portuario. Bajo él, las luces centelleaban como una constelación artificial, y el almacén número 7 parecía una pequeña caja oscura en medio de ella. El húmedo viento marino azotaba su armadura, pero dentro de Incursio, se sentía tranquilo. Era el centro de la red de información de su equipo. El visor de su casco mostraba datos estratificados. La visión térmica mostraba las señales térmicas de los guardias que patrullaban. La visión electromagnética mostraba el alcance de cada cámara. Y su audición mejorada le permitía captar conversaciones débiles desde abajo. No solo observaba a Akame. Observaba todo el tablero. Vio una furgoneta sospechosa aparcada al final de la calle, con el motor en marcha. Probablemente un equipo de apoyo de Umarise. Vio el destello de unos prismáticos desde otra azotea. Probablemente un observador de Yozakura.
Halcones, veo una patrulla de 4 hombres de Porto Undis acercándose a la posición de Akame desde el oeste. Se mueven más rápido de lo previsto, informó Tatsumi con voz tranquila y concentrada. Entendido, respondió Aux. Akame, ¿lo oíste? Lo oí, respondió Akame desde el almacén. Ya encontré un escondite. Adelante. Tatsumi continuó observando, con un inmenso peso de responsabilidad. La vida de Akame y Leone dependía de la minuciosidad de su observación. Esta era una batalla diferente para él. No se trataba de fuerza ni velocidad, sino de concentración, paciencia y confianza absoluta en sus camaradas. Su espíritu analítico estaba en su salsa, mientras que su corazón de héroe latía con fuerza cada vez que una de las señales de calor en su pantalla se acercaba demasiado a la posición de Akame. La leona entre las ovejas. En una cafetería destartalada, abierta a las 24 horas, frente al complejo de almacenes, Leone estaba sentada en una cabina, saboreando su café solo frío. Vestía el uniforme sucio de mecánica portuaria, con la gorra calada hasta la cara. Parecía una trabajadora más en su descanso, sin llamar la atención. Pero tras su apariencia despreocupada, todos sus sentidos funcionaban a pleno rendimiento. Sus oídos captaban cada conversación a su alrededor. Oyó a 2 camioneros quejándose de los nuevos guardias arrogantes del almacén 7. Oyó a un estibador borracho alardear de que le pagaban por no ver nada durante 1 hora esa noche. Procesaba y almacenaba cada dato, por pequeño que fuera. Ya se había preparado. Unas horas antes, al ir al baño, había conectado discretamente un pequeño dispositivo a la caja de fusibles principal de la cafetería. No era una bomba, sino un dispositivo destructor de circuitos diseñado por Aux. Al activarse a distancia, causaría un cortocircuito importante, dejando sin electricidad a toda la manzana y creando una densa columna de humo desde el panel. Una distracción perfecta, que parecería un simple accidente eléctrico. Sostenía una taza de café caliente en sus manos, sintiendo su calor. En su bolsillo, un pequeño detonador frío esperaba su señal. Era una depredadora paciente, una leona escondida entre un rebaño de ovejas, esperando el momento oportuno para abalanzarse. La llegada de los buitres. A las 22:50, 10 minutos antes de la reunión prevista, comenzaron a llegar. Tatsumi fue el primero en verlos. Halcones, detecto movimiento. 3 sedanes negros blindados se acercan desde la carretera principal. Sin matrícula. Se mueven en formación. Probablemente sea la delegación de Umarise. Unos momentos después, vio otro movimiento. Y hay una lancha rápida sin distintivos acercándose desde el canal por el lado este. Solo un pasajero escoltado por 2 hombres. Debe ser Gensei. Dentro del oscuro y polvoriento almacén, Akame, que ahora estaba escondido entre las vigas de acero del techo, vio que la gigantesca puerta corrediza del almacén comenzaba a abrirse con un pesado gemido. Los 3 sedanes negros entraron sin problemas y se detuvieron en medio de la sala. Las puertas se abrieron y varios hombres de aspecto frío y trajes tácticos descendieron, escudriñando cada rincón con las armas en alto. Tras ellos, una mujer pálida con bata de laboratorio, una de las líderes restantes de Umarise, salió. Al otro lado, la lancha atracó en un muelle privado dentro del almacén. 2 guardias con uniformes de Yozakura saltaron, antes de finalmente ayudar a desembarcar a un anciano. Gensei. Vestía un costoso kimono de seda bajo un abrigo largo, con el cabello blanco peinado hacia atrás con pulcritud. Puede que pareciera un abuelo, pero su forma de moverse, la forma en que sus ojos agudos e implacables escudriñaban su entorno, irradiaban un aura de peligro mucho mayor que la de sus guardaespaldas armados. Finalmente, una camioneta vieja y oxidada entró por otra puerta. Un hombre delgado con aspecto de lagarto, Gecko, el proveedor de tecnología, salió con un maletín metálico. Las 3 facciones de la conspiración ahora se habían reunido. Akame activó con cuidado el micrófono de largo alcance que había colocado en una de las vigas de acero. Podía oír su conversación con claridad. Todo marchaba según lo previsto. Pero cuando Gensei entró en el centro de la sala para saludar a los demás, se detuvo de repente. No levantó la vista. Simplemente se quedó quieto, con la cabeza ligeramente ladeada, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Lentamente levantó la cabeza, sus ojos de halcón parecían mirar directamente al escondite de Akame en el techo oscuro. Una sonrisa fina y fría se dibujó en sus labios. Parece, dijo, con su voz tranquila pero peligrosa resonando por todo el almacén. Hay una rata en esta casa. Se giró hacia su guardaespaldas. Encuéntrala.
Akame sintió que el corazón se le paraba. De alguna manera, el maestro asesino la había percibido. Su cacería acababa de cambiar. Hay una rata en esta casa. Encuéntrala. Las palabras de Gensei fueron pronunciadas en un tono tranquilo, casi un susurro, pero su eco en el vasto y polvoriento almacén fue más fuerte que cualquier grito. Para Akame, escondida entre las vigas de acero del oscuro techo, esas palabras fueron como una sentencia de muerte. Su corazón, que solía latir a un ritmo lento y controlado incluso en medio de la batalla, se detuvo por una agonizante fracción de segundo. ¿Cómo? Pensó, con su mente, habitualmente despejada, ahora llena de una única pregunta imposible. No se movió. No respiró. No emitió ningún sonido. Era un fantasma, una sombra fundida con la oscuridad. ¿Cómo pudo este anciano haberla percibido? ¿Era un don sensorial indetectable? ¿O era algo más antiguo, más primario, un sexto sentido que solo poseían los maestros asesinos? Encima de la fría y húmeda grúa portacontenedores, Tatsumi escuchó las palabras de Gensei a través del dispositivo de escucha de Akame, conectado a su comunicador. Todo su cuerpo se tensó. Halcones, tenemos un problema grave, informó con voz urgente pero controlada. Estado de la misión. Comprometida. Repito, Akame ha sido comprometido. Abajo, Gensei no esperó. Simplemente hizo una señal con la mano casi imperceptible. Sus dos guardaespaldas de élite Yozakura se movilizaron de inmediato. No se parecían en nada a los torpes matones de los sabuesos del puerto. Sus movimientos eran eficientes y decididos. Uno, más pequeño y ágil, comenzó a trepar por uno de los pilares del almacén con la velocidad y agilidad de un insecto, escudriñando constantemente el oscuro techo con la mirada. El otro sacó un extraño dispositivo portátil, un escáner multiespectral, y comenzó a apuntarlo hacia arriba, buscando la más mínima anomalía de calor, sonido o energía. Encontrarían a Akame en menos de un minuto. La trampa había sido descubierta. El cazador era ahora la presa. El llamado al caos. En su distante puesto de mando digital, Aux vio cómo su peor pesadilla se hacía realidad en la pantalla de su monitor. Su plan quirúrgico de precisión acababa de convertirse en una operación de rescate desesperada. Leone. Gritó por el canal de comunicación. Su voz, normalmente tranquila, ahora estaba cargada de una autoridad tajante. Ejecuta el plan de emergencia Tormentad. Ahora. Necesitamos la mayor distracción posible. Dentro de la cafetería tenuemente iluminada, Leone, que removía su café con indiferencia, escuchó la llamada en su auricular oculto. Sus ojos dorados se entrecerraron de inmediato, su expresión juguetona se desvaneció, reemplazada por la mirada de un depredador. Con calma, dejó unos billetes de yenes sobre la mesa, se levantó y salió a la calle resbaladiza por la lluvia. Al alejarse de la cafetería, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Su dedo encontró el pequeño y frío botón de un detonador remoto. Sin detenerse, sin mirar atrás, lo presionó. Dentro de la cafetería, la caja de fusibles principal, cerca del baño, explotó en una lluvia cegadora de chispas azules y blancas. No fue una explosión destructiva, sino un cortocircuito catastrófico. Las luces de toda la manzana parpadearon violentamente y luego se apagaron por completo, sumiendo al distrito en una oscuridad repentina. Unos segundos después, un humo negro, denso y acre comenzó a salir de las ventanas y la puerta de la cafetería. ¡Fuego! Gritó alguien desde adentro. El caos estalló al instante. Los estibadores y camioneros que se relajaban en el interior salieron corriendo, gritando de pánico. Los guardias de los perros del puerto que estaban de guardia frente a la puerta del almacén, que habían estado en alerta, estaban ahora completamente distraídos. El miedo al fuego y el sentido del deber, o al menos la curiosidad, los hicieron correr hacia el origen de la conmoción, abandonando sus puestos. La defensa más externa del enemigo se había derrumbado sin un solo golpe. La huida del fantasma. El alboroto exterior le dio a Akame la oportunidad que necesitaba. Mientras las luces del almacén parpadeaban violentamente debido al cortocircuito provocado por Leone, y los guardias de abajo volteaban la cabeza hacia la conmoción exterior, supo que esta era su única oportunidad. No intentó luchar contra los cazadores Yozakura en su territorio. Decidió escapar. De su bolsa, dejó caer una pequeña bola negra en medio del suelo del almacén, justo entre los grupos de Gensei y Umarise. PFFF.
La bola explotó, no con fuego, sino con una columna de humo negro increíblemente denso y espeso, envolviendo instantáneamente toda la parte central del almacén en una oscuridad artificial. Está en movimiento. Gritó el observador de Yozakura desde arriba. En medio de la confusión, Akame saltó. No saltó hacia la salida. Sería demasiado predecible. En cambio, se adentró más en el almacén, hacia el laberinto de contenedores y maquinaria vieja apilada al otro lado. Pero los guardaespaldas de Yozakura eran auténticos profesionales. No se dejaron engañar por el humo. Ambos saltaron de inmediato de sus posiciones, persiguiendo a Akame hacia el laberinto de acero. Un juego mortal del gato y el ratón comenzó entre las sombras. Akame aprovechó su profundo conocimiento de la distribución del almacén, adquirido durante su reconocimiento. Derribó cajas vacías para bloquearles el paso y usó sus cables para crear trampas sencillas. Mientras se desarrollaba la cacería, Aux jugó su último as. Hackeó el sistema eléctrico principal del almacén. Con una última orden, todas las luces principales del almacén explotaron en una lluvia de chispas, sumiendo el interior en una oscuridad casi absoluta, iluminada únicamente por las tenues luces de emergencia. Entonces, el sistema de extinción de incendios de emergencia se activó, rociando agua desde el techo y creando una tormenta artificial dentro de la habitación. Había convertido la fortaleza enemiga en una zona de guerra caótica y confusa para todos los que estaban dentro. El descenso del dragón. Desde lo alto de su grúa, Tatsumi observó cómo se desarrollaba todo. Vio el caos que Leone había creado. Vio a Akame escapando hacia el laberinto del almacén. Vio a las dos figuras de Yozakura persiguiéndola. Y vio al grupo de Gensei, ahora protegido por los guardias que les quedaban, intentando mantener la calma en medio de la tormenta artificial. Su misión de reconocimiento fue un completo fracaso. Su nueva misión era la extracción. Tenía que sacar a Akame de allí. Con fría determinación, saltó desde su alta percha. No planeó ni voló con gracia. Cayó en caída libre unos instantes, antes de extender sus alas de dragón con un potente aleteo, deteniendo la caída y convirtiéndola en un picado brusco y controlado. Era un misil plateado dirigido directamente al corazón del caos. No apuntó a la puerta ni al escondite de Akame. Apuntó al único lugar que atraería toda la atención: el techo del almacén. Con un rugido que era una mezcla de un sonido mecánico y un gruñido bestial, se estrelló contra el frágil techo de vidrio industrial en el centro del almacén. ¡Crash! Una lluvia de vidrio, metal y agua de lluvia bañó el almacén. Y en medio de ella, Tatsumi aterrizó con una fuerza que agrietó el suelo de concreto. Aterrizó justo entre el grupo de Gensei y la dirección por donde Akame había desaparecido. Se levantó lentamente, su armadura plateada relucía bajo las luces de emergencia parpadeantes, y el agua del sistema de rociadores silbaba al tocar el metal ligeramente caliente. La visera de su casco se iluminó con un amenazador resplandor verde. Se había convertido en un muro, una distracción innegable. Un silencio de asombro se apoderó del almacén. Los guardias, los líderes y los cazadores se detuvieron, observando al caballero dragón imposible que acababa de caer del cielo. Escondida en las sombras del laberinto de contenedores, Akame vio su oportunidad. Toda la atención se centraba en Tatsumi. Su ruta de escape estaba despejada. Gensei observó la enorme figura acorazada que tenía ante sí. No parecía asustado. En cambio, había un destello de fría curiosidad en sus ojos. Había oído los rumores del inframundo sobre el nuevo activo de los héroes, un poder desconocido involucrado en los incidentes de Oswey Island. Entonces susurró Gensei, su voz apenas audible por encima del rugido del agua. Este es el supuesto tirano. Tatsumi no respondió. Simplemente activó sus garras de energía, que brillaron con fuerza en la oscuridad. La cacería había terminado. La batalla acababa de comenzar.